Muy bien, muy buenas tardes. Qué bueno que se encuentran con nosotros. Bueno, pues el día de hoy es un día especial. Como siempre, cuando presentamos personas importantes en este espacio y tiempo para la memoria y la reflexión, que así es como se llama nuestro programa. Es un programa auspiciado por el Comité de Jubilados y Pensionados de la Preparatoria número 7 de la Universidad de Guadalajara. Somos gente de bien, de antemano, somos gente que ya somos adultos mayores, ya como jubilados pues ya servimos mucho a nuestra máxima casa de estudio, la Universidad de Guadalajara. Y bueno, quedamos siempre con la inquietud, algunos, de seguir interactuando, comunicándonos, y qué bueno que contamos con esta tecnología. Y por eso en este espacio, en este programa, en este lugar que es una biblioteca que encierra muchos tesoros. Les quiero decir que tenemos videoteca, tenemos mapoteca, tenemos hemeroteca y bueno, no faltan desde videos de científicos que abarcan muchos ámbitos de ecosistemas de nuestro planeta. Es decir, nos hemos esmerado en que en este espacio se encuentren conocimientos, sobre todo especializados en materia socioambiental. Quiero decirles que, pues ahorita somos una organización también civil que es Ciudadanos por el Medio Ambiente. Estamos abocados a un trabajo en el bosque pedagógico, el agua desde su origen. Estamos hablando casi de 30 años. Y entonces nos dedicamos también a crear documentos. Tenemos muchísimos recabados de más de 30 años y en donde puede ser un lugar donde vengan a consultar estudiantes universitarios, sobre todo para sus tesis, para sus investigaciones. Y bueno, pues está al servicio, ahora sí que de la comunidad pensante, de todos aquellos que quieran adentrarse al conocimiento de todo el ámbito socioambiental. Aquí encontrarán de veras cosas interesantes. Bien, pues estamos presumiendo ahora, miren, este globo terráqueo que ahora ya viene en colores muy diferentes al otro globo terráqueo. Este ya es a colores y es un poco más actualizado porque la geopolítica cambia. Y bueno, pues para empezar el día de hoy tenemos un personaje interesante. Francisco Sánchez Sagún, bienvenido. Estás aquí en tu casa, Francisco. Pues gracias. Para todo el mundo es Francisco. Es otro empresario más. Ya tuvimos a otro anteriormente que es de la misma edad, nacieron el mismo año. El mismo año. Sí. Claro, dedicados como empresarios a dos ámbitos muy distintos, pero que los ha llevado a conocer muchas partes del mundo, a exportar sus productos desde aquí, desde nuestra gran casa, que es esta gran ciudad que nos vio nacer, al menos a Francisco y a mí, porque a don Manuel Villagómez, que estuvo con nosotros, que es el otro empresario, bueno, pues él nació en Michoacán, si no me equivoco, y por acá vino a dar después, muy joven, a hacer empresa. Aquí se casó toda su familia, y bueno, como muchas de las empresas son empresas familiares que han prosperado por el esfuerzo de toda la familia, hasta por generaciones. Ya de eso nos platicará Francisco, todo este ámbito empresarial en que se ha movido, se ha desarrollado, pero de lo que se trata es sobre todo dejar memoria de lo que es la persona. Es decir, vaya, todos los que hemos nacido en una matria, así es lo correcto decir, porque es la tierra madre que nos ve nacer, y en donde pues aquella Guadalajara de los años 30, porque si no me equivoco fue en 1936, ¿no? El 1936. ¿Qué fechas más, mes y día? A pues, ver, recuerda. El día 3 de el día junio. 3 de junio. Bueno, ya mero estamos, ¿no? Ya mero estamos. ¿Cuántos años te van a festejar entonces? 89. 89 años, imagínense 89 ustedes. años. 89 años, Francisco, pues va a estar muy a gusto. Esperemos con toda la familia, felices, y desde luego, pues recordando siempre, en la memoria debe estar ahí dibujada, digamos, esa ciudad que conocimos, que nos vio nacer. Yo he visto fotografías de la década de los años 30, ya ves que ahora
que hasta a través del internet puede uno tener imágenes hasta de los barrios, del centro de la ciudad, de muchas partes de la ciudad de los años 30. Y no me puedo imaginar al niño Francisco por ahí caminando por estas calles, por tu barrio. De Mexicalcingo. Del barrio de Mexicalcingo. Del barrio de Mexicalcingo. Entonces, me gustaría que nos platiques, pues, esa etapa de tu infancia bueno, pues, testimoniaste cómo era la ciudad, cómo era el barrio en que naciste, Francisco, por favor. Es un barrio muy importante, un barrio que tenía una iglesia del el Señor de la Penitencia, que ahí se venera el Señor de la Penitencia, donde había tradiciones, donde había festejos, donde había donde se llegaba uno a la iglesia y lo primero que hacía era uno tomar el agua bendita y santiguarse, y donde podía ir los viernes a que le pusieran la corona del Señor de la Penitencia y se agachaba, se arrodillaba uno y le ponían la corona. Entonces me tocó esa etapa muy bonita donde el interior estaba con estuco, estaba todas las paredes estucadas. Actualmente se lo quitaron el estuco y ya lo dejaron tal como es, que es cantera. ¿Y el retablo cómo era? ¿Te acuerdas? Sí, el retablo pues era diferente totalmente. El señor pues muy imponente, ¿verdad? Con su corona de espinas. Entonces lo bonito fue cuando uno es niño, todo es el misterio sí, ¿cómo no? de entender todo eso. A mí me tocó la etapa, por ejemplo, de ser en Semana Santa, ¿cómo se llama? De los apóstoles, vestido de apóstoles, mira, a que el señor cura nos lavara los pies. Oh, sí, cierto, sí, esa tradición. Entonces me tocó eso, pero lo más bonito fue mi familia. La familia Sánchez Pilot, que vivió en el barrio de Mexicalcingo, en la colonia, en la calle Montenegro y Colón. Yo vivía en Epigmenio González, o sea, a la vuelta solamente, ellos aquí, y yo tenía mamás dar la vuelta, misma manzana. Ah, mire. Y yo vivía a la siguiente, la calle Mexicalcingo. Sí. Entonces yo vivía más cerca de la iglesia, pero entonces mi abuelo, que era el doctor Juan Sánchez González, mis abuelos tuvieron 15 hijos. Y entonces era una casa grande, una casa importante dentro de las que tenían zaguán, por ejemplo. Todo el zaguán, sí, el zaguán, el patio y entonces central, su cancel muy grande, no, y luego el corredor, y luego el patio, sí, y luego las recámaras alrededor, sí, cierto, y el comedor al fondo, enfrente, sí, ¿verdad? El comedor al fondo, sí, y luego pasabas y luego la cocina por un pasillo, donde del fogón en el centro, donde se hacía la cajeta de membrillo, mi abuela. ¿Sí? No, hombre, qué cajeta. Esos placeres, ¿no? Esos placeres. De lo que hacían en casa. Recuerdo que al final pedíamos que nos dejaran el caso, lo que quedara, nomás con el dedo, le estar quitándole lo poquito que había quedado. Fue maravilloso eso. Sí. Bueno, no tenían patio al fondo después de la cocina. Y luego después el segundo patio. Que sean corral. Sí, segundo patio donde estaba el lavadero. Sí. ¿Verdad? Y no faltaba un limoncito, un arbolito. Había un limón y un naranjo, un guayabo. Un guayabo, Un guayabo. Y luego el cuarto de los tiliches. Sí, siempre había. Pero lo más bonito era que había un horno para el pan. Ah,
Mi abuela, artesanal, vaya. totalmente artesanal, Sí, con la, pero fíjate, imagínate que pasaban en aquel entonces el burrero anunciando leña. Traía leña. Se iba al cerro y traía. Y entonces pasaban y leña. Entonces ya, pues ¿a cuánto el hato, verdad? El atado. Pues a tanto, pues pásenlo. Entonces ya pasaban el burro hasta el patio. Y ya nomás me acuerdo cuando le jalaban al mecate y caían al suelo los leños. La abrazada, decían la abrazada. Y entonces ya lo pasaban allá. Pero los picones, ¿qué picones hacía mi abuela? ¿A poco también? No, hombre. Bueno, también le hacían a la panadería. Todo hacía mi abuela. Qué barbaridad. Bueno, y ya que hablamos, por ejemplo, del pan, supongo que en cuanto a los negocios en el barrio de Mexicalcingo se caracterizó por ser muy comercial. Había, sí, claro. ¿Qué negocios eran los que más veías pues que prosperaban? El que más eran los chinos Wong, que estaban ahí en la tienda de barrotes. Y de este lado los Pardo, y luego seguía uno hacia el templo, y luego estaban las cristalerías que para el 10 de mayo, no hombre, hacían siempre le comprábamos a las mamás sus cositas, ¿no? No, ¿Te acordabas que les habías quebrado un vaso? Claro. Qué sé yo, ¿no? Pero la tienda que luego me la vi crecer fue la Colonial de Mexicalcingo. Sí, la famosa Colonial de Mexicalcingo. Pues eso nos marcó a todos los niños de la ciudad en aquellos años. Que se caracterizaba porque vendían juguetes para Navidad. Sí, sobre todo. Estaban muy surtidas de juguetes. Yo creo que siempre fue la más surtida, ¿no? La más surtida muchísimos años. Sí, y aparte, digo, pues como almacenes de ropa también, ¿no? ¿O era pura juguetería? No, todo era. Todo tenían, de ropa y mercería y principalmente un ropa, gran negocio, sí, como que acaba recientemente ya de desaparecer, ¿no? Sí, ya el sobrino fue el que se quedó ya con pero ya el resto, ya ¿Y algunos personajes que tú recuerdes importantes del barrio también que llegaron pues a sobresalir en la misma sociedad tapatía de ahí de Mexicalcingo? Sí, el señor, ¿cómo se llamaba? Que era, ahorita te lo digo, era el señor... ¿A qué se dedicaba? Tenía en los portales del Guadalajara del centro, se llamaba El Progreso, y era tienda de ropa, que se llamaba El Progreso, y estaban los portales, y vivía así a la vuelta de mi casa, en la misma manzana también. Sí, mira. Así es. Entonces, pues hay tantas memorias, tantas anécdotas de ese barrio, pero toda la historia yo recuerdo como si hubiera sido un barrio de indios, las calles totalmente empedradas. Sí, te tocó entonces ver. Me tocó ver cómo levantaron todo, todo el empedrado, metieron tuberías, porque cuando yo era niño, pues se caía, la lluvia caía por los bajantes. Sí, caía directa a la calle. Pero se inundaba la calle, y entonces ponían tablones de lado a lado, ¿verdad? Para que pasara la gente, y cobraban por el agua reconoce su camino, y yo recuerdo que ahí estaba el puente de las Damas muy cerquita. No, pues sí. Ahí está. Y yo me metí al puente por debajo, cuando metieron todas las cañerías y todo eso, a mí me tocó meterme y andar por allá abajo tierra. Después quedó oculto totalmente, ahora se vuelve a rescatar a nivel arqueológico, es un proyecto interesante. Sí, claro, pero yo sí recuerdo, ¿verdad? Antes de que abrieran la avenida La Paz, decían La Paz era muy era muy angosta. Y después abrieron toda esa calle. Tranvía, por ejemplo. Tranvía nunca no llegaba hasta allá. No, nunca. No. Ni el camión. La estación de ferrocarril estaba más abajo. Pues estaba hasta las 9 esquinas. Adelantito de las 9 esquinas, ahí estaba la estación de ferrocarril. Sí, cómo no. Ese es otro recuerdo muy bonito de la estación de ferrocarril.
bueno, cerca de tu barrio de Mexicalcingo, Sí. ¿no estaba una galletera ahí por Avenida Washington? No, por la... ¿Por cuál era? Por Sí. la... Donde está ahorita un hotel, un hotel, Era la galletera La Hilton, Jalisciense, si no me Sí. sí, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo porque Una todavía en galletera. los años 50 mi madre me Sí. llevaba y compraba ahí, No, pues a de las de granel. animalitos, ¿verdad? Le daban Las de el betún. periódico, ahí Sí. le dan, ¿Cómo no? se surtía uno, Surtido claro, de una claro. variedad enorme de galletas, de ¿no? galletas, no, y las idas al Agua Azul. Bueno, a ti ya te tocó disfrutar Sí. el agua azul casi. No, Pues hombre. en los años 40 es cuando ya Ujú. aquello se convirtió en Sí. un proyecto En un gran ya de proyecto. parque para la ciudad, Sí, ¿no? parte para la ciudad. Te tocó entonces entrar a aquel agua azul Sí, donde está prácticamente la fuente. nuevo. Sí, Años los arcos 40, que había sí. para entrar a la calle Sí. esta. Entonces, El agua azul. el Agua Azul, posteriormente, yo vi el lago, me tocó. Había una laguna, ¿verdad? Sí, y cómo no. había laguna y había lanchas para subir. Sí, cómo ¿verdad? no. Y es que realmente el agua azul, pues prácticamente nace a partir del atractivo de esa laguna. Hay fotografías, de hecho, Sí, claro, donde están ahí claro, con canotaje y todo esto. claro. Y bueno, esa agua se explica ahí porque es parte de un fenómeno hidrológico a que ese cuerpo de agua, que era una laguna, toda esa agua venía desde el cerro del Cuatro y Sí. también desde la Sierra de la Primavera, Claro. aquel río el Chicalote, ¿no? Que viene Sí. bajando, atravesando más o menos ahí por Plaza del Sol Claro. y bajaba toda esta parte. Y es donde se concentraba el agua que luego Sí. formaba el río San Juan de Dios. El río San Juan de Dios. Lástima de que no tuvieron una visión Sí. de conservación de ese río. Es lo mismo que yo digo, ¿Verdad? que es Que lamentable. no tuvieron Perdimos un río. No, pues así se han perdido muchas cosas. Pero bueno, tú ya conoces Europa y, por ejemplo, Sí. ríos como Sí. el río Sena en París, No, el Rin en Alemania. Claro, y que Y- vimos y que acá. son ríos que rescataron, o sea, duraron Sí. muchos años, algunos No, hasta hombre. casi cerca de 100 años, Sí. limpiándolos hasta que Sí. ya son orgullos, Sí, claro. ya son una postal de Claro. turismo importante. Esos Claro. ríos que se alcanzaron a rescatar, no obstante el impacto industrial, bueno, pues estamos hablando del viejo continente, se dice, de Europa, donde la revolución industrial Sí. a finales del siglo XVIII empezó a impactar a los ríos. Aquí, bueno, el río San Juan de Dios, yo creo que se empezó a impactar desde que se crea la Guadalajara colonial en el siglo XVI. Es que Claro. siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX. Para el siglo XX, 5 siglos prácticamente, para el siglo XX, en 1910 se inaugura la calzada Independencia y con ello, claramente, bueno, quedó entubado el río San Juan de Dios. Río que a ti te tocó ver, por lo Claro. menos aquella laguna del Así agua es, azul, El agua azul. y tenía su malecón, Y, por y además había 2 albercas públicas. cierto. Sí, El ovalado y el profundo. Una se ¿cómo? llamaba el ovalado y el profundo. A mí me tocó bañarme en uno de esos. Fíjate, a mí no, ya no me tocó. Sí. Bueno, es que aquí hay diferencia de edades, ¿eh? Aquí el compañero Francisco nace en los años 30 y hasta los 50. No, O sea, es que lo que a él le tocó ver, no, a mí ya no me tocó ver. Algo nos dejaron esas generaciones, ¿no? Sí. Sí, bueno, pues imagínate, Y Francisco. luego el estadio de béisbol que estaba muy cerca de la casa también. Sí, Después cómo no. ahora se hizo la nueva central camionera. Ah, ya, sí. La central camionera, ahí donde era el estadio de béisbol. Fíjate que Anteriormente fue Panteón ahí. primero fue Panteón, Panteón. ¿verdad? Y luego después estadio de béisbol. Y luego la central terminal. Era terminal de autobuses. de autobuses. Sí, sí. Ah, bueno, Pues esa terminal de autobuses se inaugura en 1955 o 1956 y esa terminal de autobuses era un edificio alto. Sí, claro. Digo, para la Guadalajara de aquellos tiempos Claro. todavía no se construía los 2 torres de... no había otro en No, toda la República sí. Mexicana, no existía, No existía, otra central entonces camionera. esta terminal de autobuses la construyó un ingeniero que se hizo muy famoso en Guadalajara,
que luego se hizo también arquitecto, que luego vino a terminar muy bien lo que es la rotonda de los jaliscienses ilustres, que así se llamaba, ¿no? A ver, ¿quién era? Híjole, pues era Miguel Aldana. Espérate. Yo conocí al ingeniero Ursúa. Al ingeniero Ursúa. Que es muy famoso. Sí, cómo no. Sí. Desde la época de Barragán. Sí, de la época de Barragán. Y luego el ingeniero Díaz Morales. Sí, cómo no, el arquitecto que también le hizo la pintura, hizo trabajos interesantes. Pues está en la Normal de Jalisco. Hay un trabajo en policromía interesante, un material que sí, como no, nos dejaron muchas cosas. Pero bueno, esa terminal, yo tengo noción de que hubo un ingeniero que luego también quiso hacer escuela, hicieron algunas casas muy propias, típicas de él, queriendo un poco que desde luego pues no era propiamente de la escuela de Barragán, pero sí este ingeniero es Miguel Aldana Mijares. Y Miguel Aldana Mijares es el que diseña y construye la terminal de autobús, que fue la primera en el país, por cierto, y esa estuvo ahí, casi pegado al Agua Azul, estaba a un lado, el Agua Azul, sí, cierto. Así es que a ti te tocó ver nuevecita la central. Totalmente. O la terminal de autobús. Inclusive antes de que fuera inaugurado, hubo una, las fiestas de las ferias, o sea, lo que es las fiestas de octubre. Ahí fue una de las fiestas. ¿No eran lo que le llamaban las ferias del hogar en un principio? O algo por el estilo, porque eran entre el Agua Azul, sí, ¿verdad? Sí, y una de ellas fue en el edificio de pensiones que está frente al Monumento a Juárez. Es la Plaza Juárez. Y ahí yo vi al presidente, inaugurar ese edificio. López Mateos. Adolfo López Pasó Mateos. Así junto a mí. ¿Así? ¿Te tocó entonces a ti? Sí. Pues ahí te va. Bueno, pues no sé si en ese tiempo era presidente, desde luego venía a inaugurar. Ya ves que los presidentes luego se ponen a viajar por el país inaugurando obras, pero te tocó entonces muy de cerca ver a Adolfo López Mateos. ¿Ya eras un adolescente o un joven ya sabías quién era? Exacto, y ya te le cuadrabas al presidente de la República? Sí, porque gusto verlo. A todos nos educaron desde niños, fuimos educados en esa educación en donde la figura presidencial pues era lo máximo, ¿no? Claro. Bueno, ya que hablamos de adolescencia y juventud, a ver, platícanos de esa etapa. ¿Dónde estudiaste? A ver, platícanos de las escuelas. Mira, yo estudié, híjole, ¿En colegio? En colegio, sí, en el Colegio Cervantes, la primaria. El Colegio Cervantes. Cervantes, en la calle Parroquia. Ahí estaba, mira. Parroquia y López Cotilla. Es de los maristas, ¿no? Maristas. Es marista, sí, cómo no. Sí. Todavía existe la fachada. Ándale. Todavía existe la fachada, que es estacionamiento ahorita, pero la fachada existe. Y recuerdo haber conocido también al gobernador González Gallo. Ahí estaban sus hijos. Ahí estaban sus hijos. Ahí en el Cervantes. En el tiempo en que tú también estabas ahí en el Cervantes. Sí. Oh, mira. Así es, ahí los conocí yo. Entonces, pues, fue época muy curiosa. Así. Muy curiosa porque, según eso, estaba prohibido la educación religiosa. Tenía que ser educación laica. Entonces, de acuerdo al artículo se decía, ahí viene el inspector. Ahí viene el inspector. Entonces, con ciertos temores, luego todos tenían que codificar ese mensaje. Ahí viene el inspector. Ahí viene el inspector. Entonces ya nomás llegaba y cualquier cosa nos decía y lo hacía. Pues es que como era colegio tenía que inspeccionar a que se abocaran a lo que la ley decía que tenía que ser educación para laica. Mí fue muy buena educación la que yo qué bueno. Recibí. Tuviste una buena educación primaria. Eso es muy importante. Sí. Hay cosas que no se olvidan, conocimientos, saberes y bueno, valores y todo esto, qué bueno. Y luego de ahí del colegio.
Entonces dije, ya terminé. Yo terminé a los 13 o 14 años, terminé primaria. Mira. Porque hice 3 veces primer año de primaria. Oye, pues te especializaste. Me especialicé. Saliste muy ¿Verdad? trucha de ahí. Y entonces, pues ya terminé primaria y entonces dije, ¿y ahora qué voy a escribir? ¿Qué voy a estudiar? Pues lo que mi papá hacía. Mi papá era relojero. Era relojero y hacía cosas de joyería, pero su ingreso principal para apoyo familiar era la relojería. Pues era un buen oficio. Todo era mecánica. Todo se usaba el reloj. El reloj. En todos los aspectos de la vida cotidiana. Todo tipo de relojes. Todo tipo de reloj. Oiga, que se me despivotó. ¿Qué es despivotar? Pues que se cayó al suelo y se le rompió uno de los pivotes. Se le movieron los mecanismos tan complejos. Sí. Y ahora nada más lo único que hacen es cambiar baterías y ya. Pero antes se desarmaba totalmente un reloj. Y a ti te tocó entonces aprender eso. Aprender la profesión. Mira qué padre. Aprender la profesión. Sí, de la relojería. Sí. Pero yo terminé, entonces dije, no, pero yo quiero seguir estudiando. Y me metí a estudiar contador privado. Ajá, sí. Había una escuela que se llamaba Treviño Martínez, que estaba por la calle Madero, junto al expiatorio. Ahí estaba la escuela, que era la más famosa de Guadalajara. Mira, sí. O sea, eran escuelas de prestigio. Pero yo ya tenía 15, 16 por ahí, 15, 16 años. Y entonces, pues fue mi época de vagancia. Los años maravillosos. Los años maravillosos. Porque estaba muy cerca del Parque de la Revolución. Uy, no. Y en el Parque de la Revolución. El Parque Rojo, que hoy le llaman. No. Así es que era el Parque de la Revolución. No. Y donde había un lugar que le llamaban La Bolita. Ah, caray, a ver. Donde había juegos que le ponías en un hoyo un 10 y te salían 6 bolitas aquí hacían. Entonces jalabas hacia atrás un resorte y la bolita salía disparada y iba golpeando entre de colores luminosos, ¿verdad? Y entonces tú tenías 2 botones a los lados y le podías aventar hasta arriba y todo esto. Y entonces el chiste era ganar puntos y que te diera juegos gratis y no sé qué tal. Pero si le movías mucho el entonces se paraba y ya perdías el juego. Ahí se la pasaban. No la pasábamos. Entonces fue el peor año de mi historia como estudiante. ¿Serio? Porque, sí. ¿Qué años eran? Más o menos. Digo, porque debes de recordar algunas canciones a nivel musical, algo que te haya traído, porque pues a los jóvenes siempre la música nos atrae, ¿no? En esos tiempos. Sí. Y también, a mí me atrajo la poesía, por ejemplo. Por ejemplo, sí, Amado Nervo, ¿verdad? Y cómo no. Mira, ¿te gustaba ponerte a leer poesía? Sí, me gustaba. Qué padre. Me gustaba ir a buscar libros de poesía. ¿Librerías? ¿Te acuerdas de alguna librería? Sí, Moya, ¿verdad? Había Moya. Era papelería y librería, sí, ¿no? Había Moya. Y luego otra que era de los, ¿cómo se llama? ¿No había una librería que se llamaba Font? La Font, ¿verdad? En López Cotilla. López Cotilla. Estaba, ¿no? Sí, de la librería Font. ¿Algún libro de por aquí fue expropiado en esa librería? En los años 70. Sí, pues ahí estaba en López Cotilla. La Font, sí. Sí, enfrente de la única farmacia Guadalajara. Ah, sí, por esa misma calle. Era la acera de enfrente, la única que yo la conocí. Pues fue la primera. La primera, y conocí a los señores que la iniciaron. La pareja, eran los dos. El señor y la señora, ahí estaban, y los empleados, era un chorizo así largo hacia adentro. Fíjate qué curioso que recuerdas tú la farmacia Guadalajara por la calle Prisciliano Sánchez. No, por la calle López Cotilla. López Cotilla, perdón, por la de López Cotilla. Pues ahora resulta que Farmacias Guadalajara está en muchas ciudades del país. Así es, son más de 100, quién sabe cuántas. Sí. Me tocó andar por allá viviendo un tiempo en Durango y por allá que veo una farmacia de Guadalajara. Chiapas, yo lo vi en Chiapas varias. Hombre, sí, fíjate. Sí.
Entonces conociste esos giros comerciales, que es interesante porque, bueno, recordar aquellos años en que los negocios apenas iniciaban, ¿no? Claro. Y bueno, pues tu secundaria la pasaste. Pues mira, es lo que te decía yo, que yo termino el primer año de contador privado. Sí. Pues era como... Pero luego, a los 16 años, resulta que me aparece una infección renal. Se llamó glomerulonefritis. Mira tú. Empecé a hidropesía, le llamaba, ¿verdad? Que se inflamaba toda la cara, el estómago, a retener agua líquido. Sí, claro. Los tobillos se me ponían así. No me digas. Total, me hicieron aquí todas las luchas, todos los médicos, los mejores médicos, el doctor Mota Velasco, el Rivas Salmón, todo. Dice, señor, me hicieron todo lo posible, dice, me llevaron, hasta me santolearon porque ya me iba a morir. No me digas. Sí, yo ya conozco lo que es eso. Ay, me llevaron a estas alturas de Zapopan, me llevaron todos los que me hicieron todas las luchas. Los santos óleos de Guadalupe. ¿Necesita usted irse a México al Instituto Nacional de Antropología? Les digo de antropología, de cardiología. De cardiología. Cardiología. Mira, entonces, pues mire, lo va a recibir allá este doctor que es de Guadalajara, que está haciendo sus estudios allí en cardiología. Ándale. Entonces, pues ahí vamos mi mamá y yo a México. Ahí vamos a México a buscar salud. Sí. Y resulta, estuve internado 6 meses. Mira nomás. Y a los 6 meses, después de que me hicieron varios tratamientos, pero el que más acertó, haz de cuenta como la quimioterapia de ahorita. En aquel entonces me pusieron nitrógeno de mostaza. Caray. Así se llamó. Nitrógeno de mostaza. Era cambiar matar los glóbulos blancos hasta el nivel más bajo. Más bajo, sí. Y entonces sangre nueva. Y eso fue el santo remedio. No me digas. Salí como si nada, ya, olvídese, ya esta enfermedad nunca más le va a volver. No me digas. Llegaste aquí a Guadalajara. De 40 kilos. ¿Serio? Estaba flaco. No, hombre. Ya entonces digo, ¿y ahora qué pues voy a eso hacer? algo te alteró pues en tu marcha normal, ¿no? Como cualquier joven en esa época, pues eso sí te vino un poquito a cascabelear, por decir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dije, bueno, pues aprender a seguir con la joyería, con la relojería. A seguir aprendiendo. ¿Cómo no? Entonces estábamos en la calle con mi papá y yo en la calle Ocampo. Por la de Ocampo. Con la de Ocampo entre Pedro Moreno y Morelos. Muy céntrico, claro. Muy céntrico. En el centro. Ahí en el mero centro. Entonces, y ahí empiezo ya a tener mi propia mesa y empiezo ya a cobrar. Claro, ya. Ya empecé a tener conocimientos. Y luego resulta con que en la acera de enfrente, toda la manzana era lisa completamente. Porque era el convento de las madres de Santa Teresa que estaba a la vuelta, la iglesia de Santa Teresa. Por Ocampo. Y entonces empezaron salieron las monjas de ahí, se fueron a otra parte, y entonces hicieron locales, toda la fachada de enfrente, locales, y me dice mi mamá, ándale, cámbiate, vete ahí, vete enfrente, aquí se queda tu papá y tú enfrente. Mira. Bueno, entonces ya yo dije, pues, toma, y me prestó 5,000 pesos, te presto 5,000 pesos, luego me los regreso. De los de aquel tiempo, entonces estaban billetudos. Ya te digo. Bueno, los ahorros. Entonces, ya me pongo a componer relojes y empezar yo hacer ya mis propios joyitas y ponerlos en el aparador, y vi que se vendían, dije, mira, pero yo mientras compraba joyería de otras gentes. Sí, Y también. revender, porque era yo revender. Pues era lo que hacía mi papá también. Plata y oro, digamos. No, plata nada, cero. No, para la mujer mexicana todo era oro.
Ah, órale. No existía Tenía que ser oro. oro. Ah, era lo atractivo, perfecto. Sí, sí. Sí, no. Te decían, no, eso es para... No, joyería tiene que ser de oro. De oro. Qué caray. Entonces, bueno. Entonces así estuve. Ya me cambié. Y entonces ya me dije, yo quiero seguir estudiando. Ah, mira la inquietud. Pero Sí. Pues lo que voy a hacer es me voy a meter a la nocturna. Y la más cerquita de allí es la Autónoma, Ajá. que estaba precisamente enfrente de donde era la estación de ferrocarril. El Ándale. Nido, había el Hotel Nido, había Sí. un restaurante así, y en la parte de arriba era todo de la escuela. Ahí estaba la escuela. Mira. Lido, no Nido, Lido, El Lido. Lido. Más bien el Lido. ¿verdad? Lido. Entonces, y ahí me aventé toda la prepa. Órale. La prepa, ya te digo, 5 años, 3 de secundaria Sí, y sí, 2 de prepa. Mira, y entonces estudiabas y trabajabas, atendías el De changarro. 7 y de 7 a 11 la escuela. Sí. Y ya te digo, y entonces, pero ya era escuela de adultos, ya íbamos a la escuela, Mira. ya la gente que se pagaba su propia escuela, Sí, claro. ya no iba a perder el tiempo. No, sí, había que aprender ahí. Entonces ya cambió mi vida, entonces, Sí. y también me jalo yo a mis hermanos. Miren, aquí, y se vienen mis 2 hermanos que siguen de mí, Mira qué también, y salimos los 3 en la misma generación. qué bueno. Ya te digo, entonces, así fue cuando yo termino prepa, pero mi negocio empezó a crecer, el negocio, y Sí. más. Entonces le digo a mi papá, mira, ya mi negocio está más grande que el tuyo, vente conmigo. Entonces Sí. ya se viene mi papá y nos ponemos ahí Y juntos. se puso más trucha. ¿Verdad? Y entonces estando yo allí en el negocio, una clienta de mi papá, que era la pintora María Luisa González Arechiga, hija del doctor González Arechiga, famoso, Sí. ahí en el Hospital Civil y todo eso, Sí. era famoso. Me dijo, oiga, mi hermano que es director de la escuela de Monterrey de una, sí, es una universidad de Monterrey, me mandó estos dibujos que son copias de códices y sellos de México. ¿Y qué son esos códices? En la escuela nunca nos han dicho qué son códices y sellos de México. Códices, sobre todo los mayas, ¿no? ¿Verdad? Aunque todos en Mesoamérica. Y entonces, y dice que él sugiere que estos se conviertan en joyería. ¿Le parece? ¿Le gustaría? Le dije, pues yo nunca, para mí me gustan para plata. Le Pues dije, era una buena propuesta, pues. ¿por qué no? Bueno, algo nuevo para... Sí, le dije, pues vamos a ver. Y eso, 1968. 1968. ¿Qué fue? ¿Qué nos marcó? No, pues fue una Las Olimpiadas. Sí, las Olimpiadas del 68. Mucho turismo. 1968. Sí, cómo no, fue entonces una yo lo que hago, hacer un muestrario. Mira. Hacer un muestrario y ya de más o menos de este tamaño y ya las adornaba yo con piedritas y todo eran prehispánicos, motivos prehispánicos. Joyería prehispánica. Pura joyería prehispánica. Y entonces dije, ya México ya lo conoce todo el mundo con los Juegos Olímpicos. Claro, mira. Yo creo que sería bueno hacer promoción. Y en aquel entonces yo oía el radio a las 8 de la mañana y aparecía un anuncio del Banco de Comercio Exterior donde daban información de empresas americanas que demandaban productos mexicanos y entre ellos joyería de plata. Ah, mira. Y entonces yo solicité información, me llegó, entonces yo hice en una hoja simplemente de papel una de mis piezas, ahí la puse, y el texto abajo en inglés, diciéndole, todo el mundo nos conoce y esto es lo que yo ofrezco y esto es lo que yo... ¿Qué tal? Y tuvo éxito.
digas, fíjate. Respondieron tanto de Canadá como del área de Nueva York. ¿Qué tal? Entonces dije, órale, ya es mío. Esto ya Pero es mío. ya tu negocio, por decir, ya estaba tu papá Sí, allí, sí. están más integrados, Sí. más preparados para poder Sí. resistir cambios ya muy importantes. Y entonces Hacer empiezan expansión. a llegar pedidos, pero yo ya estaba en la facultad de De arquitectura. arquitectura, ya habías entrado a arquitectura. Arquitectura. ¿Qué tal? Pero entonces tuve que tomar la decisión, o sigo arquitectura o sigo en la joyería. Ah, mira. Dije joyería. No, hombre, fíjate nomás. Bueno, pero de arquitectura algo avanzaste, ¿no? Ah, no, lo que te enseñan. Sí, Es disciplina lo básico, y es claro, dibujo y cómo es no, en arquitectura hay muchas acuarela y es Sí, hombre, pues, cómo no. Bueno, es que física. la arquitectura en sí es un arte. Sí. Sí, es un arte. Está dentro de las artes plásticas, ¿no? Así es. Sí, las artes visuales ahora se Así dice. es. Y Ah. luego también yo, pues, también me tocó tomar cursos de pintura. Primero en el Agua Azul. Ándale. Ahí estaba la maestra María Luisa, en el área del Agua Azul, ahí estaba dando clase. Y estaban los maestros de artes plásticas, también daban ¿Daban clases ahí? Sí, estaba Caracalla, estaba Martínez, cómo no. estaba, todos esos daban clases ahí. Entonces a mí me tocó en toda esa época. Pero estamos hablando de que, porque mira, a mí me tocó de niño, también me mandaba mi mamá al Agua Azul Ujú. a estudiar también dibujo y luego pintura y todo eso. O sea, fíjate cuántos años. De hecho, creo que todavía dan clases en el Agua Azul de pintura, ¿no? Pero sí, desde luego, ya hablamos de qué generación pertenecemos cada quien. Pero, No, hombre, qué barbaridad. entonces, a ti te tocaron buenos maestros. Sí, muy buenos maestros. Entonces, entre el dibujo, la Sí. pintura y todo Y esto. escultura, 10 Sí. años de escultura también. No, y además también la relación con las personas, con los artistas. Exacto. Sí. Me tocó, pero es lo que te decía que fue muy bonito porque cuando la maestra María Luisa me dice de los códices y dije, Sí, no, espérate, cómo ya, no. no, nada más me voy a quedar en copiar códices, no, ¿qué son los códices? Entonces ahí vamos con el ingeniero Solórzano Barreto, ¿cómo no? Que con fue el mi maestro. ingeniero Solórzano Barreto. Enrique Solórzano Barreto. Entonces él tenía libros de códices. No, pues cómo no. Entonces Claro me los que presta, sí, cómo no, ahí está. Ah, Entonces empaparme de todo esto y al rato, oye, ¿puedes dar una plática en el Ayuntamiento de Guadalajara sobre códices? Sí, cómo no. Ah. Yo ya había aprendido. Al rato ya estaba dando plática. Pero qué bonita relación, porque, bueno, yo debo de decirte que Enrique Solórzano Barreto fue mi maestro de prehistoria cuando yo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras. Y no, era fascinante su clase. Además nos invitaba a su casa, donde tenía un gran museo. Sí. Por cierto, aquí mismo en la colonia Seattle. Uh-huh. Un gran museo. Desde luego él vivía también por acá por Justo Sierra hace varios años. Sí. Muchos años. Pero fue para mí una experiencia extraordinaria dentro de mi formación en las humanidades, porque filosofía y letras pues es lo que aprendes, te forman para las humanidades. Y de él aprendí mucho. De hecho, aquí tengo mucha literatura y libros que llevamos con él al estudiar, y que pues para ti haya sido también un referente. Qué importante referente. Eso, ¿no? En cuanto a esos famosos códices, ¿no? Los códices y los sellos de México, de Enciso. Y te hiciste experto, pues. Me hice experto y entonces ya me entró el vicio de estar comprando todo lo que es prehispánico. Uh-huh. Pero lo curioso también fue que dije, órale, ya tengo joyería. ¿Qué marca le voy a poner? Francisco Sánchez. Ya era necesario ponerle marca. No quiero ponerle Panchito. Sí. No, quiero ponerle nada de eso. Quiero ponerle un nombre digno y que trascienda. Y entonces
prodigiosamente llega a mis manos un libro, una novela costumbrista de la conquista que se llama Corazón de Piedra Verde, Corazón de de Salvador de Madariaga, donde la protagonista se llama Citlali. Órale. Citlali, me brincó el corazón, Citlali. dije, un hombre corto, Sí. sonoro, bonito, mexicano, ya está. Ahí está. Y luego me fui a derechos de autor, Órale. a registrar la marca. Y alcanzarse a registrar A la Citlali. Citlali, Aparece ya ahí. ya ahí. Pues fue un parteaguas, ¿eh? Por Es eso te lo digo. interesante. Sí, sí. Entonces Ya tuve la viene. visión. Sí, Este ¿cómo tiene no? que ser Sí, algo que sí, trascienda. sí, claro, claro. Imagínate ya hoy en día, pues es ya toda una empresa muy conocida. Tú la has llevado a muchas partes. Pues del 68, actualmente, ¿cuántos años son? Imagínate, no. Casi 60 años, 57 años. Sí. Y entonces, ahora, bueno, pues sigue tu empresa. Sigue, ahorita la está manejando mi hija menor. Ajá. Tengo 3 hijas. Mi hija, la menor, maneja Citlali. Ah, mira. La del medio se llama Gabriela. Ajá. Tiene su propia marca de joyería que se llama Gabriela Sánchez. Órale. Ahí está en López Mateos y Otranto. Y Flora María, que es la mayor, ella es arquitecta Ajá. y dejó la arquitectura por joyería. Mira. Y tiene, ¿cuántas tiendas? En San Cristóbal Las Casas, Mira. la conquistó el ámbar. A ella la conquistó el ámbar. ¿Qué Ya tal? el origen, la piedra de origen de Chiapas, el ámbar, El ámbar. ya ahorita a Precioso. ella se le dieron a ella el certificado. No me digas. Por eso te lo digo. No, es que el ámbar, imagínate. Pero es que, Qué beta. mira, me ha tocado a mí una época tan interesante como partir de cero. Sí, claro, no, bueno. Pues Cuando sí, yo claro. llego a San Cristóbal Las Casas, ella estaba recién, andaba ya con su pareja, que era un francés, Ajá. porque se había ido ella, terminó la arquitectura y luego se fue a estudiar un curso de yoga a India Ah, mira, para maestro de yoga. mira, Entonces ya regresa con el francés, con Philippe, es el papá de mis nietas. mira. ¿Y de qué van a vivir? Les digo. Pues mira, a ver, empezamos a recorrer San Cristóbal Las Casas y llegamos a la iglesia de Santo Domingo, que es muy bonita. La fachada, porque adentro se quemó, Sí, mira. pero la fachada es hermosísima. Y el ámbar lo vendían los hippies en el piso. Y dije, ¿cómo es posible que estén Ahí vendiendo está, esto? sí, Si sí. es una No, piedra. No. A ver, Claro. ¿quién fue el más famoso de la historia de la humanidad que ha recibido como regalo el ámbar? Tú dímelo. Fíjate nomás. Tú lo sabes. Ay, híjole. Tú lo sabes. Bueno, pues es que... A ver, el más famoso de la historia de la humanidad. ¿Quién es? no, pues es que yo tengo algunos referentes, pero Jesús sí, Cristo. sí. ¿Qué le llevaron los Reyes Magos? Mira, sí, es cierto. Sí. Bueno, pues es que realmente el ámbar... El incienso es el ámbar. Sí, porque es la cristalización Así es. De una resina. de una resina. De una resina que produce Sí, humo. ¿cómo y no? que huele. Sí, que es olorosa, Es olorosa. es perfumada. Por eso te De lo hecho, de ahí digo. viene el incienso, pues el olor. Y que se da vete en a los la Eucaristía. egipcios. Sí. Y vete toda la historia y verlo en el piso y que sea mexicano. Dije, no, esto lo que necesita es diseño. Sí, claro. Y entonces nos pusimos a cambiar la historia. No, hombre, qué bueno Del que ámbar. rescataron el ámbar, ámbar. del piso, pues a algo ornamental realmente, con Así otros es. sentidos. Sí, Ese claro. por un lado. Y el otro por otro lado. Yo, cuando empiezo a trabajar la platería, dije, pues este es para los americanos, este es para exportación, este es para todo. Sí. Pero luego dije, a ver, ya está la Casa de las Artesanías en la Agua Azul.
vamos con el arquitecto Remigio Sotomayor a ver qué opina. Era el director. Y la casa. A ver qué le parece todo eso. Ah, no, sí. Yo quiero 50 piezas de estas. Dije, órale. Caray. Les hicimos y tuvo éxito. Mm, Entonces dije, ahora yo quiero estar en la cámara de joyería. Llego a la cámara de joyería y me ven raro. Porque no hay un solo, sí, cierto, sí. uno solo Pues, que haga joyería de plata. ¿qué? Todo era oro. Sí, sí. Estaba Manuel Yáñez, Sí, estaban sí. Casanova, estaban un montón ya que se murieron todos. Ya Sí. todos los amigos ya se han muerto. Ya te digo, pero era puro oro. Nadie trabajaba en la plata. Entonces a mí me tocó todo el proceso aquí en Guadalajara de ir ampliando el horizonte. Sí, cómo A no. mí me tocó, por ejemplo, empezar a ver, a abrir camino, abrir mercado. Sí, Dije, sí. bueno, pues ahora nos vamos a ir a México, a la Ciudad de México. Ah, Y lo primero que llego es a Sanborns. a Sanborns vendía Sí. joyería de plata y lo que es la bisutería, Mm, lo que es la orfebrería, perdón. No. La orfebrería vendían, acuérdate, para las bodas se regalaban platos, jarras de plata, Sí, copas de plata y todo ese tipo de cuchillería de plata. Todas sí, las sí. vitrinas estaban llenas de plata. de plata, sí, sí, sí. ¿eh? Entonces me recibió Sanborns todo perfectamente. Entonces, pues ahora nos vamos a ir a vender a los lugares turísticos. Me fui a Tasco, abrí Tasco, empecé a vender en Tasco. No me digas. Ahí me di cuenta quién había sido William Spratling también, que era un americano que llega y dijo exactamente lo mismo que yo. Que tú. Mira nada más la plata y no saben ni lo que no tienen. saben ni lo que tienen. Entonces, ahí es donde yo me identifico en un momento dado Sí, con claro, él, claro. porque ahorita lo tienen ahí como el padre de la platería, Sí, 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 sí. pero de Tasco, ¿verdad? Ajá. Y entonces dije, ay, jale. Él también empezó puro prehispánico, igual que yo. Fíjate. O sea, a los orígenes. Claro, Hay que ir claro. a los Sí, orígenes. sí, yo creo que eso fue Es importante. La importantísimo. cultura mesoamericana. Exactamente. hispánica. Dije, bueno, un extranjero que viene a México Claro, a a buscar buscar esos secretos. lo mexicano, Claro, la esencia misma. la esencia misma. Entonces ya de ahí me fui al único lugar de México para turismo, Acapulco. Sí, fíjate nomás. No había otro puerto Sí, es cierto. donde llegaban cruceros de China, la nao de China famosa. La Nao de China, ¿cómo no? Y entonces, ya te digo, abrir en Acapulco mercado. Me abrió las puertas. Oye, qué barbaridad. Entonces, parte de tu vida ha sido también No. Puerto Vallarta no estaba en el mundo. No, pues que era un pueblito. Me tocó también abrir, ahí Fíjate también, nomás. abrir todo. Cancún, lo mismo. Abrir todo Cancún. Y Cozumel, de mujeres, Tulum, todo eso. Bueno, pues Abrir todo eso. para quien nos escucha, es Sí. un ejemplo claro de que, bueno, y sobre todo a los jóvenes de hoy, Sí. es de que las cosas no son tan fáciles de hacerse, No. de lograrse, de que tiene uno que, de veras, impregnarse de ánimo suficiente, ¿sí? Para irse Sí. a buscar horizontes y además siempre y cuando también se prepara uno en la creatividad, en la inspiración Y- que tú llevabas dentro de... Pero es importante esto Ajá. también. ¿Cómo llegar al comprador? También, bueno, pues... Yo, los vendedores de joyería de plata, Ajá. de Tasco, decían, ¿no me compra plata? Y yo les decía, traigo Citlali. ¿Qué tal? Aquí Ahí está. está. Oiga, pero ¿por qué tan caro? Si yo lo compro a tanto el gramo, así me lo vende Tasco. Porque es de marca. Así de sencillo. Nada más. Hay que saber. Porque es de madres. Claro, claro. Fíjate,
defender ahora sí. Porque yo le garantizo de por vida, Claro. cualquier defecto que tenga su pieza, yo se la garantizo. Híjole, qué bárbaro. Oye, Francisco, bueno, híjole, es una larga historia por la que has pasado y lo que nos has ilustrado también, porque es todo, de verdad, es aprender de lo que otros han hecho. Y en tu caso, bueno, pues a mí lo que también me atrae la atención es cómo también a ti te interesó en un momento dado de tu historia misma, en los últimos años, el aspecto ambiental. Sí. ¿Por quién te inspiraste? ¿Por qué te inspiraste? ¿Qué es lo de tu realidad concreta, inmediata? ¿Qué es lo que te jaló hacia una lucha ambiental? Pues sencillamente por Vicky. Eso es. Sencillamente yo no estaba metido en ese ambiente. Uh-huh. Y pues de Vicky, pues ahí aprendí todo lo que es luchar por algo digno de luchar, de defender, pero a morir. Uh-huh. Y ella fue la que, con ella conocí eso, siento que me hizo más humano. Fíjate qué interesantes palabras estás diciendo. Que me hizo más humano. Y el haber peleado y haber encontrado la forma y que todo se fue dando de una manera posible, porque normalmente cuando la gente se queja por algo que le está afectando, simplemente dicen, no, contra el gobierno no se puede, no, eso ya no. Pero si nosotros vemos nuestra trayectoria, lo que se hizo y cómo lo hicimos, qué satisfacción da. Así es. Fíjate, lo que acabas de decir es algo que me llama mucho la atención, porque yo cuando te vi al lado de Vicky, porque estamos hablando de Vicky Acosta, Virginia Acosta, increíble, pero hace como 48 años la conocí, fue mi maestra en la Facultad de Derecho, sí. En la materia de Derecho Civil, en sus sesiones. Me acuerdo de ella, bueno, ella se preparó, ella se formó en la UNAM, egresada de la UNAM, y cuando te veo yo a ti con ella, yo veía que siempre la acompañaba, nunca la dejaste sola. Nunca. Siempre a su lado, acompañándola, y con ella también aprendiendo la gestión ambiental, luchando por colomos, nunca dejaron de pelear por colomos, de hacer una gestión ambiental interesante al respecto, y lograr la defensa de una cuenca hidrológica tan importante para la ciudad, y en donde ahí queda impregnado un gran recuerdo para ti, y desde luego para todos los que los conocimos siempre juntitos. Yo tengo fotografías tuyas donde estás en los colomos plantando arbolitos con niños, son tus nietos, ¿no? Son los nietos de Vicky, sí. De Vicky, y va siempre al lado de Vicky y siempre acompañándose ustedes dos, plantando árboles, y desde luego hasta en algunos mítines, en algunas reuniones, siempre a su lado. Y por ello, bueno, qué bonito que estamos cerrando esta parte de tu memoria histórica con este acontecer que, bueno, finalmente termina, ¿no? Con Vicky. Sí. Ella ya, ¿cuánto cumplió de fallecida? Sí, 5 años o 6. Ya para 5 años, sí. ¿no? No, 5 años ya. 5 años ya. Sí. Y bueno, a Vicky le dedicamos algunos homenajes. Siempre recuerdo que, bueno, pues tú acabas de escribir algo por ahí que conmociona, pues, porque se acordaron mucho de ella. Sí. Y qué bueno, Francisco, la verdad de las cosas es de que siempre hay una razón por qué luchar. Sí. Y en este caso encontraste, si lo acabas de decir tú con tus propias palabras, bueno, es que la gente se queja, la gente dice esto, pero a ver, pues vamos, y
a caminar y a hacer esto, y la gestión ambiental no para porque seguimos, pues, por un lado disfrutando lo que otros defendieron, supieron elevar la voz cuando se tenía que hacer, supieron con toda inteligencia hacer las gestiones más importantes, las defensas muy importantes. Para nosotros Vicky fue un farol importante que iluminó el camino jurídico de la defensa en los tribunales por los colomos. Y yo creo que en ti también siempre llevaremos el recuerdo, Francisco, de esa pareja que no se separaba en todo esto, ¿no? No, nos apoyamos uno en el otro. Claro. Y en ese sentido, Francisco, te agradezco que hayas aceptado mi invitación a estar aquí con nosotros. Ya nos ilustraste a las nuevas generaciones que hay que hacer en la vida, con todos los valores y los recuerdos que tú tienes al respecto, ¿no? No sé si quisieras agregar algo antes de finalizar este programa de memoria, porque es también para la reflexión, desde luego. Claro. Sí. No, pues sencillamente me llena a mí mucho de satisfacción, como dijo Pablo Neruda. Confieso que he vivido. O sea, lleno de satisfacción. Qué bueno. Lleno de experiencias día a día y sin perder la brújula, sin perder una meta. Esta es mi meta. Así es. Y tenemos que llegar a buen fin, ¿verdad? Pero siempre hay algo por qué luchar. Claro, y además, bueno, importante que sigas estando agrupado con otras personas tan interesantes, porque, bueno, allí en esta asociación civil que es Ciudadanos por los Colomos, Sí. pues es un nicho interesante que, bueno, no nos sentimos solos acá desde CIMA, Ciudadanos por el Medio Ambiente, sabemos que hay otros frentes y uno de ellos es donde tú también participas, y pues me saludas a todos ellos. Son bonitas personas, hombres y mujeres que pues continúan, y junto con ellos pues tu compañía siempre, tu sabiduría, y bueno, ese legado que dejas y que está ahí, y sobre todo pues hablas de 3 de tus hijas, y bueno, están tus nietos, dejas empresa. Ya tengo 3 nietas ahí. Claro. También es cuarta generación ya. Es cuarta generación, dejas una empresa, dejas desde luego, bueno, pues beneficios importantes para este lugar que te ha visto nacer y vivir todavía a estas alturas de la vida, de esta gran ciudad Guadalajara que tanto queremos, que vimos cómo se fue cambiando y que ahora hasta nos da miedo esto que tú venías diciendo de la inteligencia artificial. Pero bueno, hay que entrarle. Francisco contó, bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Dale. Muy amable. Te felicito. No, igualmente, muchas gracias. Te felicito y sobre todo aprender mucho de ti. No, De la edad tuya, ojalá lleguemos nosotros a tu edad, pero la verdad, bueno, yo cumplo 70 años en este año precisamente. Tú estás muy chico. Pero eres un niño. Me puedes regañar. Eres un niño. Muchas gracias, Francisco, por estar con nosotros.